Inocente, por Lady Yoshi. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 9. Recibirás únicamente lo que te mereces. El ruido del tránsito de la ciudad traspasaba los enormes ventanales de su oficina, y desde ese mismo lugar podía apreciar una buena parte del río Támesis, bordeado por sus innumerables puentes. Sus ojos hicieron un recorrido pausado en cada edificio aledaño, deteniéndose por varios segundos para observar a una parvada de palomas que se arremolinaban sobre la cornisa del edificio vecino. Por un instante deseó ser un ave y volar en libertad, sentir el viento en su rostro y el calor del sol quemar su piel, olvidar el pasado y, en consecuencia, olvidar la mayor equivocación de su vida, pero sabía que no era posible hacerlo. Un recordatorio constante le impedía olvidar que por ambición se encontraba contra la pared y que día a día estaba recibiendo el castigo que se merecía por haber creído que el mundo lo tenía a sus pies, por haber estado lleno de soberbia. Terry metió las manos a los bolsillos de su pantalón de vestir, al tiempo que se preguntaba si tendría escapatoria alguna. Con una sonrisa amarga y cínica, reconoció que no sería así y se reprochó haber sido tan orgulloso y altanero en el pasado. Su inmadurez la había pagado muy caro y desde el instante en que le puso el anillo de matrimonio a Elisa, reconoció que se había equivocado, llevándolo directamente al infierno en el que su vida se convirtió, y todo para demostrarle a su padre que podría tener el control total del imperio bancario inglés. De lo único que agradecía de los últimos años era que el gran Richard Granchester no vivió lo suficiente como para comprobar que su único hijo controlaba la banca y al mismo tiempo libraba la mayor de las batallas con su esposa. La última palabra rebotó en su mente, haciéndolo soltar otra carcajada llena de veneno amargo. Elisa Ligan, peor que el diablo había resultado. Aún así se prometió que haría todo lo posible por sacarla de su vida, a pesar de que ella juraba y perjuraba que esperaba un hijo suyo. A pesar de que no tenía la más mínima certeza de que fuera así. Solo lamentó que si el bebé existía, sería el único inocente en aquella guerra despiadada. Aunque en ese momento no podía sentir, le resultaba imposible sentir cualquier tipo de amor hacia la criatura no nato, y eso lo asustaba. Era un nuevo sentimiento que reconocía su alma, la cual había hecho un recorrido muy largo desde hacía 3 años, en que había experimentado la peor de las furias, el odio, el rencor, la amargura, el cinismo, pero nunca amor, jamás amor. Desde la última escena que protagonizara la pelirroja en aquel mismo edificio habían pasado 2 meses, tiempo suficiente para comprobar si en realidad su casi exmujer le había dicho la verdad. Para ese momento el embarazo tendría que ser más que evidente, y si no se equivocaba, el investigador privado que había vuelto a contratar le confirmaría el estado de gravidez. Eran las 5 de la tarde y el otoño ya estaba en puerta, por lo que los días comenzaban a hacerse cada vez más cortos en el lado norte del hemisferio. Su ordenador hizo el ruido inequívoco de que había llegado un correo electrónico. Girándose, Terry se dirigió hasta el escritorio y se inclinó sobre la pantalla. Como siempre, el investigador había cumplido con su palabra. El reporte de todos los movimientos de Elisa durante las últimas semanas ya se encontraba en pantalla. De forma mecánica guardó el archivo adjunto en el disco duro. Después mandó la orden para que la impresora comenzara a imprimirlo. Una a una, las hojas fueron amontonándose hasta formar un gajo de hojas grueso. Con frialdad las tomó y se sentó en la mullida silla de piel ubicada detrás de su escritorio.
La información comenzó a danzar ante sus ojos. El registro era muy detallado, por lo que al leerlo lo hizo transportarse a la ciudad de Chicago, sitio en el que no acudía desde hacía muchísimo tiempo y que muy pronto iba a estar de nuevo en su itinerario de viajes. Almuerzos diarios en los mejores restaurantes, siempre en compañía de alguna amistad. Por las noches acudía a cualquier tipo de eventos, desde cenas de caridad hasta espectáculos, vestida siempre con ropa de maternidad, elegante y de diseño exclusivo. El reporte no indicaba que siguiera viéndose con su amante de turno. Aún así, Terry no se fiaba y se le hizo extraño que cada tercer día acudiera al edificio donde se encontraba su antiguo departamento de soltera, en donde, según lo escrito en el papel, ella permanecía aproximadamente 1 hora para después irse de ahí. El documento venía acompañado de fotografías que comprobaban las actividades de Elisa, y una de ellas le llamó poderosamente la atención. La pelirroja se encontraba cruzando la acera en dirección a la puerta del edificio departamental, vestida con el claro atuendo de maternidad, pero con zapatillas de tacón. Un aviso de alarma llegó a su mente. ¿Qué no se suponía que toda mujer embarazada tenía como recomendación usar zapatillas de piso? Lleno de indignación, tomó el teléfono y marcó el número del investigador privado y solo esperó un par de segundos para recibir respuesta del otro lado del Atlántico. Investigaciones privadas, King. La voz de una mujer se escuchó en la línea. Habla Terry Granchester desde Londres. Su voz, con un claro acento inglés y aristocrático, detonaba autoridad. «Oh, señor Granchester, ¿recibió el reporte?» Sí, respondió él con impaciencia. Necesito hablar con su jefe. Por supuesto, en 1 minuto lo comunico con el señor King. Inmediatamente después, la voz de un hombre llegó hasta sus oídos. Buenas tardes en Londres, saludó con voz jovial. Una ligera sonrisa cruzó el rostro de Terry. Buenos días en Chicago, respondió el saludo. Aunque no tenía el gusto de conocer al investigador en persona, su sexto sentido le indicaba que era alguien en quien podía confiar en plenitud. ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Tiene dudas en relación al reporte que mi secretaria le envió? Sí. Necesito una ampliación de él. Quiero que me investigue quién sale y quién entra al edificio donde la señora Granchester acude cada tercer día. También quiero fotografías y necesito de igual forma que me investigue la cuenta bancaria del doctor que supuestamente atiende a mi mujer, además de averiguar cuándo acude a ella a las citas. Todo. Respondió el hombre al tiempo que hacía las anotaciones en una libreta. En 5 días tendrá la información, señor Granchester, aseguró con el tono de voz de alguien que sabía hacer su trabajo. Estaré esperando el reporte, dijo Terry. Y por favor, todo lo que vea sospechoso, amplíelo. No quiero ningún cabo suelto. Después colgó. En ese momento llamaron a la puerta de su oficina. Adelante, ordenó mientras guardaba los papeles en uno de los cajones de su escritorio. La puerta se abrió y se asomó la cabeza rubia de Susana. ¿Ya estás listo?, le preguntó. Terry asintió y por unos segundos la observó detenidamente. Susana era una agradable compañía, y se lamentó que ella también sufriera la desproporcionada cacería de brujas de Elisa. A pesar de que las acusaciones de su esposa eran falsas, admiraba el temple de la rubia para enfrentarse a ella. Y por enésima vez se preguntó si sería loable involucrarse con ella en una aventura. Sí, solo permíteme poner un poco de orden aquí. Acomodó algunas carpetas sobre el escritorio. Después se levantó y se puso el saco de su traje oscuro. La función de ópera empieza hasta las 8 de la noche, así que primero te llevo a tu departamento y a las 7:30 te recogeré. Hablaba al tiempo que se abrochaba los botones. Me parece genial, le sonrió la rubia, sin ocultar la alegría que sentía por la cita de esa noche. Sabía que estaba a un paso de atrapar a Terry, y nada le iba a impedir lograr su objetivo, ni siquiera la loca que tenía como esposa. Salieron al pasillo y Terry se despidió de sus secretarias, quienes también estaban guardando sus cosas después de una larga y pesada jornada de trabajo. Hasta mañana, señor Granchester. Lo despidieron. Hasta mañana, señorita Marlowe. La última despedida sonó apagada.
Cuando las mujeres vieron que ambos entraban al elevador, se giraron y comenzaron a hablar entre ellas. Me parece increíble la desfachatez de Susana. ¿Que no tiene dignidad? Por supuesto que no. Por ahí escuché que le gusta relacionarse con hombres casados. Rió la primera que habló. No creo que el señor Granchester caiga en las garras de Susana, aunque ella se muera por atraparlo. Él ya aprendió la lección. Y puso las manos en jarras, retando así a cualquiera de sus compañeras para que la refutaran. El sonido de los tacones de Elisa anunció su llegada. Candy, que en ese momento se encontraba almorzando, colocó sobre la mesa la taza de té que tenía en la mano. La pelirroja se plantó frente a ella y miró con desprecio el contenido de los platos que la chica tenía enfrente. Si sigues comiendo así, te pondrás como un globo, la atacó. Candy ignoró su comentario. Ya se había acostumbrado a los comentarios hirientes de su prima, y estos no la afectaban. Estoy aumentando 1 kilo por mes, y según el médico es lo indicado, respondió con frialdad. ¿Gustas acompañarme?, le indicó una silla vacía. Elisa se negó. Solo pasaba por aquí para recordarte que tienes cita médica, informó con amargura. Gracias por tu consideración. Dibujó una sonrisa que no llegó a su mirada. Pero hubiese estado mejor que llamaras. Elisa respiró profundo. Siempre has sido una maleducada. ¿Qué puedo hacer ahora? Encogió los hombros. Yo tuve una educación en escuelas públicas, muy diferente a la de ustedes, que según dicen por ahí asistieron a los mejores colegios. Dicho lo anterior, se levantó de su silla y recogió los platos para dejarlos sobre el fregadero. Elisa miró a su alrededor. ¿Y la enfermera? Candy se giró y la enfrentó con la mirada. Le di el día libre. ¿Alguna objeción? La contraté para que te cuide, no para que se la pase descansando. La rubia soltó una carcajada. María cumple muy bien su trabajo, a pesar de que le pagas una miseria. Te convendría mejor si le das un aumento. El rostro de la pelirroja se transfiguró de rabia. Siempre mirando por los desvalidos, respondió con sorna. Claro que sí, jamás me ha gustado que se aprovechen de las personas. Como tú comprenderás, le dirigió una sonrisa inocente. Si me disculpas, tengo que arreglarme para la cita médica. ¿Algo más que quieras decirme? Asegúrate de que el doctor te diga el sexo del bebé. Candy la miró con detenimiento y un dejo de burla se curvó en sus labios. Qué pena, eso no está en mis manos. El bebé ha decidido por lo pronto no dejarse ver. Y colocó sus manos sobre el vientre voluminoso. ¿Algo más? Elisa avanzó hacia ella hasta detenerse a unos pasos. Deja a un lado tu actitud, Candy, la enfrentó. No ganarás nada haciéndotela difícil porque al fin y al cabo, cuando esto termine... Sí, ya me sé esa parte del cuento. No necesito que me la recuerdes, respondió con amargura. ¿Lo tienes claro?, le sonrió con frialdad. Por supuesto, querida prima Elisa, lo tengo muy claro. ¿Algo más? Se cruzó de brazos. La pelirroja resopló. No, solo asegúrate de que el médico vea el sexo del bebé. Se giró para dirigirse a la salida de ahí. Que te vaya bien, prima, le gritó Candy con burla. Por cierto, te ves fantástica vestida con ropa de maternidad, aunque tus zapatillas de tacón desentonan con tu disfraz. Después de despedir a Elisa, Candy se dirigió a su habitación, donde se quitó la pijama para vestirse con un overol de mezclilla y una blusa de algodón de color amarilla y un ligero suéter del mismo color, atuendo que en lugar de disimular el embarazo lo acentuaba. Sabiendo que el chofer no tardaría en acudir, abandonó el departamento para esperarlo en la acera. Como era finales de septiembre, el clima de la ciudad estaba cambiando. Un ligero viento helado la rodeó en cuanto cruzó la puerta, y la chica levantó el rostro hacia el cielo, extendiendo sus brazos a los costados y recibiendo así los rayos del sol que alumbraron su cabello y rostro. Pronto, muy pronto lograría la libertad, y mientras tanto se aprovecharía de la estancia en aquel departamento y de las atenciones prenatales que Elisa pagaba.
para así, dentro de 2 semanas, desaparecer de ahí sin dejar rastro alguno y llevándose consigo a su bebé, Anel. Mientras hacía planes, Candy jamás se dio cuenta de que era fotografiada. El nuevo reporte que solicitara Terry llegó en el tiempo estipulado, junto con una noticia amarga, pero que al mismo tiempo le estaba dando la oportunidad de deshacerse de los Ligan de una vez por todas. Sopesó qué informe leería primero y se inclinó por aquel que daba detalladamente los últimos movimientos que Neil Ligan había hecho en su banco. Una sonrisa llena de satisfacción se dibujó en su rostro cincelado al comprender que Neil había jugado en la bolsa de valores de forma fraudulenta con las acciones que Elisa poseía, perjudicando la credibilidad del emporio bancario. Estos movimientos clandestinos habían empezado 6 meses antes, así que si los números no fallaban, era de la época en que supuestamente Lisa había quedado embarazada. Aquel razonamiento hizo comprender a Terry que para los hermanos Ligan, el futuro heredero era un cheque al portador y que en sobremanera los protegería de cualquier acción legal que él, Terry Granchester, pudiera entablar en contra de ellos. Pero con lo que no contaron fue que él no se tentaría el corazón para hacerlos pagar por su delito. Por lo que sabía perfectamente cuál sería su proceder en las próximas horas. Además de que viendo los resultados de la auditoría que habían ordenado, no dudó en llamar a las autoridades policíacas de ambos países para arreglar, dentro de su círculo de influencias, la pronta encarcelación de Neil Ligan por el delito de fraude. Terry supo en ese momento que la hora había llegado y que uno a uno pagaría los resultados de sus acciones. Después de realizar la llamada telefónica y darle el informe de la auditoría al representante legal del banco, procedió a comenzar a leer el informe del investigador privado que había contratado en Chicago, y como había predicho, el médico que supuestamente atendía a Elisa había aumentado considerablemente su cuenta bancaria en los últimos meses. Del archivo médico de su mujer no había tenido acceso por ser confidencial. Aún así tenía la sospecha de que algo no andaba a la perfección en el supuesto embarazo de la pelirroja. Sabiendo de que no podía postergar por más tiempo su arribo a Chicago, le dio la indicación a su secretaria para que arreglara el viaje en el avión privado que el banco poseía, antes de terminar la lectura del reporte. Después, con lentitud y una tremenda capacidad de análisis, se dedicó a ver una a una las fotografías que por email habían proporcionado el investigador. Para su sorpresa, se detuvo en una que le llamó poderosamente la atención, la de una chica de cabellos rizados y rubios mirando hacia el sol, con los brazos abiertos en su intento por atrapar lo invisible. El aire se le fue de los pulmones, sin poder creer lo que sus ojos captaban en ese momento. Era la criatura más exquisita que había visto en su vida, con cara de niña y el cuerpo de una mujer en plenitud, presumiendo una enorme barriga de embarazada. En ese instante, un instinto de protección afloró en él, asombrándolo por su intensidad. Nunca, ni en sus más descabellados sueños, se había creído capaz de sentir eso por algo o por alguien. Estaba enmudecido. Sintiendo una gran aprensión en el pecho, buscó la información que el informador pudo agregar junto a la fotografía. Lo que leyó lo dejó petrificado. La chica vivía en el mismo edificio donde Elisa tenía el departamento. Por informes del portero, se sabía que la rubia salía poco de ahí y que no tenía amistad con ningún vecino, con excepción de una mujer que vivía con ella y que era su enfermera, la cual había sido contratada después de que la chica tuviera un accidente dentro del departamento donde vivía, 2 meses antes. Al dar vuelta a la hoja, se encontró con el reporte policíaco del accidente. El nombre de Neil Ligan saltó sobre el papel, llenándolo de furia. ¿Cómo era posible que un ser tan inocente estuviera mezclado con el ruin de su cuñado? Pensó febrilmente y un nuevo sentimiento igual de primitivo anidó en su ser. Celos. Señor Granchester, el piloto informa que si usted así lo desea pueden partir a Estados Unidos hoy mismo por la noche. La voz de la secretaria se escuchó a través del intercomunicador, sacándolo de su estupor. Apretó el botón del aparato con más fuerza de lo requerido. Dile que hoy mismo partiremos.
ordenó con voz controlada. Bien, señor, le preguntaré a qué hora estará listo el avión. El silencio volvió a reinar en la oficina mientras que Terry no dejaba de observar la fotografía de la chica embarazada. Candice White era su nombre, según lo que investigó el hombre que contrató. Candice White. 2 palabras que taladraron su mente y se establecieron en una parte de su corazón que creía extinta. Señor, el piloto informa que a las 7:30 de la noche estará esperándolo en el hangar del aeropuerto. La voz de la empleada se volvió a escuchar por el aparato. Seré puntual, fue lo único que respondió. Después salió del despacho como si lo persiguiera el mismo diablo, no sin antes guardar la fotografía de Candice en su cartera, en un impulso cuyo significado no quería conocer. ¿A dónde vas?, le preguntó Susana al encontrarse con él en el pasillo. Al mismo infierno, le respondió cuando se detuvo frente al elevador. Se giró y vio a la mujer elegantemente vestida, llevando contra su pecho varias carpetas. Pero hoy teníamos planes, dijo la rubia, deseando que el hombre no cancelara. Además, tenemos una reunión con el director general del Banco de Dover dentro de 20 minutos. Utilizó esa arma para evitar que Terry saliera de ahí. Tú puedes hacerte cargo de la reunión. Para eso eres mi asistente. Entró al elevador en cuanto las puertas se abrieron ante él. En su intento desesperado, Susana lo siguió sin importarle que varios compañeros la vieran. «No puedes hacerme esto», comentó en cuanto las puertas se cerraron tras ella. «Y tú y yo quedamos que íbamos a salir esta noche». Una risa cínica salió de la garganta de Terry. «¿No deberías esperar a que esté soltero antes de exigirme cosas?», inquirió con frialdad. Su estado de ánimo no le permitió hablar en un tono más suave. El rostro de Susana palideció. «Sé que solo somos amigos». Trató de enmendar su error, pero ya era demasiado tarde. «Y que deseas que esta relación pase a otro punto. Pero la verdad, Susana». Se llevó una mano a su cabello alborotándolo en el proceso. «En este momento no sé lo que quiero». Y palpó su cartera donde tenía la fotografía de Candice. «Al menos dime a dónde vas», insistió la mujer con voz preocupada. Terry asintió mirándola directamente a los ojos. «Voy a Chicago y apenas tengo el tiempo justo para montarme en el avión», informó. «Vas a verla, ¿verdad?». No ocultó el dolor que le provocó. «Sí, voy a enfrentarme a la madre de todas las batallas», se burló. Las puertas del elevador se abrieron, dejándolos en el vestíbulo del edificio. «¿Tendré el derecho de esperarte cuando regreses?», preguntó la chica siguiéndolo. Terry se detuvo en seco a varios pasos de la puerta de salida. «La verdad, Susana, no lo sé, no lo sé». Y prosiguió su camino. Continuará.